Encontramos el quinto portal y es el de la Selección Colombia y estamos rodeados por algunos de sus grandes jugadores, así es que iniciemos este viaje. Comenzamos en 1945, en la edición número 18 de la Copa América. La selección colombiana hace su debut histórico en este torneo. Su primer rival sería la poderosa selección brasileña, que lastimosamente para la selección cafetera se terminó llevando el marcador por 3-0. A pesar del difícil inicio, los jugadores colombianos soñaban con su primera victoria en la Copa América y la consiguieron unos días más tarde cuando enfrentaron a la selección ecuatoriana, a la cual vencieron por 3-1. La selección Colombia fue representada por el Junior de Barranquilla en esta Copa América y aunque no les fue como esperaban, este fue el inicio de la selección cafetera en competiciones internacionales. Y a mi lado está Arturo Guarapo Mendoza, que fue el autor del primer tanto de la selección Colombia en la historia de la Copa América. 30 años después habría un cambio histórico en la Copa América. Se implementó por primera vez el formato de fase de grupos, semifinal y final. Y por primera vez las 10 selecciones afiliadas a la Conmebol participaron en esta competición. La selección colombiana haría algo histórico al llegar a la gran final, donde enfrentaría a Perú en una serie emocionante que se disputó a 3 partidos. El primer encuentro celebrado en Colombia, los cafeteros se impusieron por 1-0. Sin embargo, en el segundo partido disputado en Perú, la blanquirroja logró una victoria por 2-0. Con cada selección con una victoria, se decidió jugar un tercer partido en terreno neutral y fue jugado en Venezuela. Lamentablemente para la selección colombiana, Perú ganó este decisivo encuentro por 1-0. Avanzamos en el tiempo hasta el año 2001, un año importante para el fútbol colombiano, ya que por primera vez en la historia la Copa América se jugaría en suelo colombiano y con la participación de 12 selecciones. La selección Colombia tuvo un torneo soñado, llegando invicta hasta la final, donde se enfrentaría a la selección mexicana. En un partido emocionante y parejo, Iván Ramiro Córdoba marcó el único gol del encuentro, asegurando la victoria de la selección Colombia. Con este triunfo, la selección cafetera se proclamó campeona por primera vez en la historia de la Copa América. Regresamos unos años en el tiempo y llegamos a 1962, el primer mundial en el que la selección colombiana participó en su historia. Ausentes en las primeras 5 Copas del Mundo, de 1930 a 1954, debido a la falta de reconocimiento por parte de la FIFA, finalmente lograron la ansiada clasificación para el Mundial de Chile 1962. La selección colombiana fue parte del Grupo 1 junto a la Unión Soviética, Yugoslavia y Uruguay, y aunque no lograron avanzar más allá de la primera ronda, dejaron una marca imborrable en la historia de los mundiales. Y esto sucedió en el enfrentamiento contra la Unión Soviética, que terminó 4-4. En el minuto 68, el colombiano Marco Tulio Coll marcó el único gol olímpico en la historia de los mundiales, venciendo al legendario portero Lev Yashin, conocido como la Araña Negra. Francisco Cobo Zuluaga entró en la historia al ser el autor del primer gol de la selección colombiana en los mundiales. Y antes de hablar del segundo mundial de la selección Colombia, un hecho histórico que cambiaría para siempre la historia del fútbol colombiano. Colombia fue elegido para ser sede del mundial de 1986. Sin embargo, el gobierno de Colombia consideró los requisitos de la FIFA como excesivos, así es que decidieron renunciar a ser sedes del mundial de 1986, el cual pasó a ser organizado por México. Un momento histórico que cambió la historia del fútbol colombiano para siempre. El segundo mundial de la selección Colombia llegaría en Italia en 1990. La selección cafetera protagonizó una notable actuación al llegar hasta los octavos de final. Sin embargo, su camino en el torneo llegaría a su fin en esta instancia al enfrentarse a Camerún, quien los eliminó en un marcador por 2-1. A pesar de la eliminación, un momento que perdurará en la memoria del pueblo colombiano es el agónico empate que consiguieron en el minuto de descuento contra Alemania en la fase de grupos. Freddy Rincón se convirtió en el héroe del momento al marcar el gol que les dio el pase a la siguiente ronda. En su tercer mundial, en el de Estados Unidos 1994, Colombia era considerada una de las favoritas, pero quedaron eliminados en la primera fase. En Francia 98, en su cuarto mundial, tampoco tuvieron mucha suerte y quedaron eliminados en la primera ronda. Luego de 16 años de ausencia, la selección colombiana regresa al mundial y este sería Brasil 2014, donde lograrían su mejor actuación en la historia, al llegar hasta los cuartos de final, donde se enfrentarían a Brasil y lastimosamente perderían por 2-1.
James Rodríguez se convirtió en una figura destacada al marcar un golazo en los octavos de final contra Uruguay, ganando el premio Puskás gracias a este gol y además fue el máximo goleador de este mundial con 6 tantos. El sexto y último mundial de la selección colombiana hasta el momento sería el de Rusia 2018, donde alcanzaron los octavos de final enfrentando a Inglaterra. Lastimosamente quedaron eliminados en una dramática tanda de penaltis por 4-3, dejando un sabor agridulce en una campaña llena de emociones y momentos inolvidables. La selección colombiana también ha sido parte del torneo más importante de la CONCACAF, la Copa Oro. La ha jugado en 3 ocasiones y en el año 2000 logró llegar hasta la gran final, donde se vería las caras ante Canadá. Lamentablemente para la selección cafetera perdieron esta final por 2-0. El camino de la selección colombiana ha estado lleno de desafíos, pero es importante destacar a los grandes talentos que han aparecido con los años, que han cultivado el camino para los jóvenes talentos que sueñan con vestir esta camiseta. Figuras emblemáticas como Willington Ortiz, que lideró a la selección colombiana que llegó a la final de la Copa América en 1975. Además fue elegido como uno de los 20 mejores futbolistas de Sudamérica en el siglo XX. Por otro lado, el inigualable Pibe Valderrama se erige como la imagen de toda una generación y un país apasionado por el fútbol. Su estilo único y su talento excepcional lo llevaron a convertirse en el primer colombiano en ingresar al Salón de la Fama del Fútbol. Por su parte, Falcao García, considerado en su momento el mejor delantero número 9 del mundo, fue elegido en el 11 ideal de la FIFA en el 2012, junto a jugadores de la talla de Messi y Cristiano Ronaldo. Su habilidad goleadora y su instinto asesino frente al arco han dejado una huella imborrable en la historia del fútbol colombiano. Estos jugadores, entre muchos otros, han contribuido significativamente al crecimiento y la gloria de la selección Colombia en el escenario internacional, dejando un legado imborrable en las generaciones venideras. La selección Colombia se enfrenta a Venezuela en lo que se conoce como el Clásico de la Frontera, una rivalidad que ha perdido intensidad con el tiempo debido a la ventaja que la selección colombiana ha mantenido sobre la venezolana. En sus 43 enfrentamientos, la selección colombiana ha conseguido 21 victorias y la selección venezolana 7. Por otro lado, una rivalidad que ha ido creciendo con los años, alimentada por la intensidad en el campo y la paridad que caracteriza sus encuentros, es el partido entre la selección colombiana y la ecuatoriana, que se han enfrentado en 49 ocasiones con 23 victorias para la selección colombiana y 13 para la selección ecuatoriana. Los obstáculos y desafíos que ha superado la selección Colombia no habría sido posible sin el liderazgo y la dirección estratégica de sus entrenadores. Francisco Maturana, bajo su dirección, la selección colombiana logró clasificar 2 veces a la Copa del Mundo, a la de 1990 y 1994. Además, Maturana llevó al equipo a su único título en la Copa América en el 2001. Por otro lado, el argentino José Pekerman, reconocido por su experiencia y visión táctica, Pekerman revivió el sueño mundialista de la selección Colombia al llevar a la selección a la Copa del Mundo de Brasil 2014, luego de 16 años de ausencia. Su liderazgo también se destacó al clasificar a la selección por segunda ocasión en el Mundial de Rusia 2018. Un jugador que impresionó al mundo con su habilidad goleadora y que con su liderazgo llevó a la selección a regresar a un mundial, Radamel Falcao García es el máximo goleador de la selección con 36 tantos. Por otro lado, Carlos "El Pibe" Valderrama es el jugador que más asistencias ha hecho con la selección, para un total de 40 asistencias. Y David Ospina es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección en 129 ocasiones. Y hemos llegado a un salón que destaca los buenos momentos de la selección, pero también los desafíos que ha tenido en su camino. Como su mejor posición en el ranking de la FIFA, la cual fue la número 3 y fue en varias ocasiones, siendo la última en el 2016. Pero por otro lado, su peor posición fue el puesto número 54 en el 2011, una situación que marcó un desafío para el equipo nacional. En cuanto a los resultados memorables, la máxima goleada de la selección Colombia ha sido por 5-0, un resultado que se ha repetido en varias ocasiones, pero la más recordada por el pueblo colombiano fue el 5-0 ante Argentina en el Estadio Monumental de River. Y por otro lado, su peor goleada fue el 9-0 ante Brasil en la Copa América de 1957. Y antes de finalizar, una mención especial a 2 jugadores. El primero, Rafael Valek, es recordado por ser el primer futbolista colombiano en ser fichado
pasado de un club colombiano a un europeo, cuando pasó de Millonarios al Genoa de Italia en 1953, abriendo así las puertas para muchos otros jugadores colombianos en el fútbol internacional. El segundo jugador es Alex Frigerio, nacido en Tumaco, Colombia, y de padres suizos, dejó una marca en el fútbol europeo. En 1932 es fichado por el FC Lugano de Suiza y se convierte en el primer futbolista colombiano en jugar en Europa. Aunque nunca jugó para un club colombiano y tampoco vistió los colores de la selección colombiana, su contribución al fútbol suizo es notable. Al lado de la Copa América ganada por la selección colombiana en el 2001 se termina este viaje por su historia, pero antes de irme me gustaría preguntarte para ti quién es el mejor jugador en la historia de la selección colombiana. Este fue el 5º capítulo de la serie de selecciones. La otra semana inicia la Copa América y tengo preparados unos videos especiales de la Copa América. Espero estés pendiente de ellos. Yo soy Goruto, recuerda activar la campanita, dejar tu like y dejar en los comentarios qué te pareció este video. Tu apoyo es muy importante para mí.